a desarrollar el penúltimo tema antes de irnos de vacaciones, que se conoce como diseño factorial. Desarrollaremos lo que es la tabla de análisis de varianza para el diseño factorial. Hay un diseño específico o especial que se llama diseño factorial 2 a la K. Establecemos lo que es el modelo de regresión, algunos casos de estudio, el diseño factorial o para 3 factores, el diseño fraccionado, la metodología de superficie de respuesta con un caso de estudio. Y básicamente lo que vamos a desarrollar en la última sección, pero obviamente esta penúltima sección desarrollaremos parte de esta temática. Esta es la última sección para terminar el módulo, que repito, terminaremos en el próximo año. Aquí simplemente iniciaremos lo que es el diseño factorial propiamente dicho. Por favor, no puedo. Vamos a tomar un caso de estudio. Diseño factorial, ¿qué implica? Implica que se toman todos los factores del experimento. O sea, todos los factores son importantes, por eso se conoce como diseño factorial. Y existe un diseño que es el diseño 2 a la K, que es un diseño especial en donde K implica los factores involucrados y 2 implica que todos los factores tienen o poseen 2 niveles. Pero repito, vamos a comenzar con lo que es el diseño factorial propiamente dicho, tal y como estoy copiando ahora en estos momentos. Vamos a tomar la copia de simplemente el diseño factorial, que es el objetivo de esta clase. El diseño factorial obviamente implicaría la construcción de la tabla de análisis de varianza, al igual que el diseño unifactorial, que es el que hemos desarrollado hasta el momento. El diseño factorial implicaría que ustedes deben evaluar en la tabla de análisis de varianza todos los factores involucrados y determinar qué factores están incidiendo en esa variable respuesta. Al igual, existe una variable respuestas o variables respuesta, no necesariamente una sola. Por lo tanto, obviamente hay que evaluar y determinar qué tan significativo es el modelo con respecto a cada uno de esos factores involucrados en el experimento. Vamos a comenzar con el diseño más sencillo, que es el diseño factorial obviamente, de 2 factores. El número de niveles del factor, el nivel de factor A, por ejemplo, puede ser 2, 3, 4, lo que ustedes requieran. El factor B también puede tener cualquier número de niveles. Entonces, la idea central es evaluar mediante la aplicación de la tabla de análisis de varianza lo que es el diseño factorial. Entonces, la parte introductoria, como les había comentado, vamos a desarrollar y vamos a evaluar todos los factores involucrados en el experimento. Estos factores involucrados en el experimento se conocen o se denominan factores de efectos principales, pero aquí se involucra algo distinto que no involucramos. Recuerden el diseño de bloques. El diseño de bloques, a pesar de que existían varios factores, el ingeniero pretendía, o su objetivo central es evaluar uno de esos factores, sin incluir los demás factores, a pesar de que esos factores perturbaban el experimento. Como no los incluía dentro de la variación en la variable respuesta,
obviamente omitía el efecto de esos factores principales, como también omitía algo que debemos incluir en el diseño factorial, que es la interacción entre los factores. Entonces eso se conoce como efectos cruzados. Cada factor tiene un efecto principal sobre la variable respuesta y la combinación de los factores se conoce como efectos cruzados. Es decir, aquí vamos a evaluar también los efectos cruzados. Me explico. Si hay dos factores, un factor A y un factor B, no solamente vamos a evaluar el factor A y el factor B en forma independiente, vamos a evaluar la interacción A-B. El análisis de varianza debe involucrar esa interacción. El modelo más sencillo, como les había comentado hace un momento, es el modelo de dos factores. Y el modelo de regresión para ese diseño de dos factores es el siguiente. Y y j igual a beta sub 0, intersecto, más beta 1 x1. Obviamente el coeficiente que acompaña a la variable x1 y esta x1 está representando el factor A. Beta 2 x2 está representando el factor B. Y el coeficiente beta 1, 2 está representando la interacción AB. Repito, este modelo es el modelo más sencillo, el de dos factores. Y este modelo, al igual que el diseño unifactorial, tiene o posee un error aleatorio y ese error aleatorio debe estar o se debe distribuir de forma normal e independiente con promedio cero y varianza sigma al cuadrado. El error aleatorio. ¿Eso qué implica? Que debemos aplicar y debemos desarrollar las pruebas de validación del modelo, que implica si los residuales siguen una distribución normal, si hay homogeneidad, la varianza del error, si existe independencia entre los errores, igual que evaluamos en el diseño unifactorial. Como les decía, el más sencillo de todos es el diseño de dos factores. Aquí, por ejemplo, hay un factor A y hay un factor B. Y aún más sencillo todavía, el factor A tiene dos niveles, uno alto, uno bajo. Pudo haber tenido tres niveles, pero vamos a tomar el más sencillo de todos. Y el factor B también aquí posee dos niveles. Entonces, este es la característica del diseño factorial más sencillo. Dos factores y cada factor con dos niveles. Posteriormente, en el transcurso del desarrollo del diseño factorial, y eso, repito, lo desarrollaremos en el próximo año, observaremos que este tipo de diseño que estoy empleando en esta gráfica se conoce como diseño 2AK, que yo les había comentado inicialmente, que es uno de los diseños más utilizados. Entonces, no solamente vas a evaluar el factor A y el B, sino la interacción A-B. Obviamente, para evaluar la incidencia de los factores en la variable de respuesta, recuerde la variable de respuesta es la Y y J, y estamos evaluando cómo incide cada uno de los factores X1 que está representando el factor A y X2 que está representando el factor B, incide en esa variable de respuesta. Entonces es necesario calcular el efecto que genera esa variable X1 en esa variable de respuesta y el efecto que genera X2 en esa variable de respuesta. Ustedes pueden visualizar este efecto de la siguiente manera. Vamos a asumir que ustedes necesitan calcular el efecto tanto de A y de B para un ejemplo sencillo, como les decía yo, de dos factores y cada factor con dos niveles. Y aquí se toma una réplica en cada una de estas celdas. ¿Por qué se le llama celda? Porque es la combinación, por ejemplo, en este nivel que se conoce como alto, es la combinación del nivel alto de A con el nivel bajo de B. Observen que aquí está B, aquí está el nivel bajo de B. Si ustedes prolongan y observan el vértice superior izquierdo, está el nivel bajo de B y el nivel alto de A. Esto se conoce como celda o combinación.
Si ustedes quieren evaluar el efecto que genera A, necesita evaluar las combinaciones el valor de las combinaciones. Y en este caso, promediar ese valor. Y porque existe una sola observación, pero si existiera más de una observación en cada una de las combinaciones existentes, tendríamos que realizar un promedio. Entonces, para el caso de A, observen que si ustedes necesitan hallar el efecto de A, obviamente deben calcular, estamos aquí en A, que es el eje de las Y, en A necesitan calcular cómo afecta el nivel alto con respecto al nivel bajo de ese factor A. El nivel alto es un promedio, 20 más 5 en este caso sobre 2. Y el nivel bajo también hacemos lo propio. Eso genera que el promedio del nivel alto, el promedio del nivel bajo, en este caso genera un efecto positivo de 4. Es decir, el factor A incide en la variable respuesta en 4 unidades. O sea, cada unidad de la variable A implica el aumento de la variable respuesta en 4. Lo propio pasa con el factor B. Si hacemos el mismo desarrollo de los promedios, recuerden que si este es B, el promedio sería 7 más 5, si lo tomamos en forma vertical, entre 2, menos el nivel, recuerden, el nivel alto de B, que es 7 más 5 entre 2, y el nivel bajo de B, que es 10 más 20 entre 2. Esto genera menos 9. Es lo contrario, es un efecto negativo. Es decir, por cada unidad de B que aumenta, disminuye la variable de respuesta en menos 9 por cada unidad de aumento de B. Eso es lo que es el efecto, pero también existe un efecto cruzado que yo les había comentado, que es el efecto AB. Ese efecto cruzado se puede obviamente presentar de esta manera. 5 más 10 entre 2 y el cruce de 20 más 7 entre 2. El efecto cruzado o la interacción genera también un efecto negativo sobre la respuesta. Por cada, por cada unidad de esta combinación que se incremente, hay un decremento de la variable respuesta. Esa es a grosso modo evaluación de los efectos generados por la interacción de los factores. En una forma simple, en una figura, pero vamos a observar varias técnicas para desarrollar estos y calcular estos efectos. Esta es la interacción con respecto, tomando A como fijo, con respecto a lo que se establece en B. Ahora los coeficientes. Recuerda que se estructura un modelo de regresión. Para este diseño, de este caso sencillo de los dos factores, beta 1 sería igual al efecto de A. Recuerda que beta 1 está relacionado con el factor A. El efecto de A sobre 2. Obviamente porque hay dos niveles. Repito, esto lo vamos a generalizar posteriormente. El coeficiente 2 que está representando el factor B es el efecto de ese factor, que es menos 9 sobre 2. Eso da menos 4.5. Y el coeficiente de la interacción, siendo que la interacción da menos 6, el efecto sobre 2, eso da menos 3. Por lo tanto, el modelo es 10.5 más 2x1, 2, menos 4.5 x2, menos 3 x1, x2. El 10.5 es un promedio general, es decir, se suman todas las réplicas y se divide entre el número de observaciones que se tenga. En este caso, se suman las 4 réplicas, 10, 20, 7 y 5, se divide entre 4. Recuerda que estas réplicas son las que tenemos en la tabla, ¿no? 25, 10 y 7 se divide entre 4 para el total. 10.5 y ese sería el coeficiente
que se conoce en el modelo de regresión como el intercepto. Este es el modelo que me va a predecir esa variable respuesta. Entonces, por cada unidad de la variable B, por ejemplo, del factor B, x2, de la variable x2, por cada unidad hay un decremento de la variable respuesta en menos 4.5. Este es el ajuste de superficie de respuesta. Esta curva está representando el modelo en forma tridimensional, el factor A, el factor B y la respuesta. Entonces ustedes observan cómo es el comportamiento del modelo. Esto lo vamos a desarrollar en los diseños 2 a la K. 2 a la K y 2 a la K fraccionado. Entonces, como les decía, el diseño más sencillo, el de 2 factores, que es el que desarrollamos anteriormente, pero en forma gráfica. Ahora vamos a la parte estructura matemática para este diseño de 2 factores. Vamos a desarrollar este modelo de 2 factores, obviamente con el modelo de regresión. Este es el mismo modelo de regresión que habíamos desarrollado anteriormente. Obviamente tiene otra notación. Mu está representando el beta sub 0, tau sub i está representando beta 1 x1, beta sub j está representando beta 2 x2 y la interacción beta 1 2 x1 x2 está representando tau, beta y j. Y obviamente el error relativo. Esta es otra notación que ustedes pueden utilizar para representar el diseño factorial, en este caso de 2 factores, ¿no? ¿Qué tipo de hipótesis o contraste de hipótesis se representan en este diseño factorial? Y repito, el de 2 factores, que es el más sencillo. Obviamente, a cada uno de los factores se involucra un contraste de hipótesis en donde tú planteas si ese factor, por ejemplo, en el caso del factor A, tau sub 1, tau sub 2, hasta tau sub A, recuerde que A es el número de niveles de ese factor A. Si tú no rechazas esta hipótesis nula de que los efectos, esta es la notación de los efectos, que los efectos todos son iguales, implica que ese factor no es significativo dentro de la variable respuesta. Tú deberías rechazar esta hipótesis para indicar que ese factor A sí está perturbando, afectando esa variable respuesta, rechazando la hipótesis nula. Eso lo establece la tabla de análisis de varianza. Recuerden que con el p-valor, si el p-valor está por debajo de 0.05, que es el nivel de significancia que vamos a tomar como referente, si ese p-valor está por debajo de 0.05, debemos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, ese factor sí está incidiendo en la respuesta. En conclusión, nosotros esperamos rechazar la hipótesis nula para todos los factores, ¿no? O para la cantidad apreciable de factores que considera el ingeniero que están afectando esa variable de respuesta. Porque puede que en ingeniería uno llegue a un proceso en donde existe un sinnúmero de factores, pero no todos los factores están incidiendo en la variable de respuesta. En el caso del factor B, igual contraste de hipótesis que el anterior. Recuerde que el beta está representando el factor B en el modelo que estamos desarrollando. Tau sub i, el factor A, beta sub j, el factor B. Este beta sub j, como el número de niveles es j, que va de j igual a 1 hasta b para el factor b, entonces la idea es rechazar esta hipótesis nula de que esos efectos son iguales. Cuando uno indica en diseño de experimento que los efectos son iguales en cada uno de los factores, porque esos factores no están incidiendo o están incidiendo de igual forma en la variable respuesta. O sea, su incidencia implica, de hecho, una, una incidencia que se considera una incidencia menor, ¿no?
sea, no afecta esos factores o este factor, para hablar ya concretamente del factor B y no generalizar, no está afectando este factor B a la variable respuesta. Si no se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza, obviamente estamos indicando que sí está afectando este factor a la variable respuesta. Y obviamente la interacción también existe un contraste de hipótesis en donde la interacción es igual a cero e implica que no existe efecto de esa interacción con respecto a la variable respuesta o diferente de cero. Y la idea es rechazar o no rechazar esta hipótesis, ¿no? Si rechazamos la hipótesis, el efecto está incidiendo en la variable respuesta. Tampoco es aconsejable trabajar con el modelo saturado. O sea, modelo saturado significa con todos los factores, porque la idea del ingeniero es tratar de simplificar el modelo. Y si tenemos un modelo mucho más simple, en donde no se involucren tantos factores, las decisiones son mucho más rápidas, más expeditas. Esta es la suma de cuadrados o la variabilidad total corregida en cada una de las estructuras matemáticas en el diseño factorial de dos factores. Aquí observan cómo se descompone la variabilidad total. Observen que aparecen dos sumatorias, porque sería, bueno, tres sumatorias para concretar, porque las dos primeras serían del factor A, factor B y las réplicas. Esta suma de cuadrados se descompone, esta es la parte matemática, cómo se hace la descomposición de esta suma de cuadrados para llegar a estos términos, ¿no? Esto está indicando la suma de cuadrados del factor A, la suma de cuadrados del factor B, la suma de cuadrados de la interacción y la suma de cuadrados del error. Eso se puede simplificar obviamente, simplificando en la parte de la notación, ¿no? Esto está representando la suma de cuadrados totales, que es esta sumatoria que usted ve en la parte superior. La suma de cuadrados de A está representando este término, el primer término. La suma de cuadrados de B está representando el segundo término. La suma de cuadrados de AB está representando el tercer término. Y la suma de cuadrados del error. Es básicamente lo que se desarrolla este, en esta estructura del diseño factorial, y repito, de dos factores. Ahora, esta suma de cuadrados la podemos reducir a estas ecuaciones, que es, por ejemplo, la suma de cuadrados totales, que es todo esto, que se representa por SST, se puede representar de esta manera. ¿Qué significa? Tome cada observación, elévelo al cuadrado, réstele el total general al cuadrado sobre el número total de observaciones. Cuando el diseño es balanceado, el número total de observaciones es el número de niveles de A por el número de niveles de B por el número de réplicas en cada celda. Número de réplicas en cada celda. Recuerden que cuando comenzamos, tomando este ejemplo, el número de réplica era 1 en cada celda. Una sola observación. O sea que si tiene 2, 3, 4, ese es el valor de n. Ese es lo que se llama el número de réplicas en cada celda. Esta es la tabla de análisis de varianza. La de A, la de B, la interacción AB, el error y el total. Los grados de libertad de A es A-1, los grados de libertad del tratamiento B es B-1, los grados de libertad de la interacción es A-1 por B-1, los grados de libertad del error es A por B, N-1, y el total es A por B por N, que está representando el N mayúscula, A por B por N, menos 1. Recuerden que si se toma la suma de cuadrados y se divide entre los grados de libertad, se obtiene lo que es el cuadrado medio. Y el cuadrado medio es una varianza. Este sería el cuadrado medio del tratamiento A o del factor A, la varianza de A. El cuadrado medio del tratamiento B o factor B o la varianza de B. El cuadrado medio de la interacción o la varianza de la interacción. Y el cuadrado medio del error o sigma al cuadrado. Este es el interés del ingeniero, ¿no? Este último cuadrado medio, que se llama cuadrado medio del error,
o varianza del error. Recuerden que con esta varianza del error hacemos las validaciones. La prueba de Bartlett, por ejemplo. Encontrar outliers. Determinar intervalos de confianza. Realizar pruebas de comparación múltiple de parejas de medias, Tukey, Dune. Y a diferencia del diseño unifactorial, recuerden que en diseño unifactorial teníamos como principal objetivo evaluar el factor de interés. Aquí hay que evaluar todos los factores, y los principales y la interacción, y determinar si son significativas o no. Si son significativas, entran dentro del modelo de regresión. Si no, obviamente se eliminan del modelo de regresión. Vamos a asumir, por ejemplo, un caso de estudio de unos drones en el campo agrícola. Y aquí se va a evaluar, obviamente, dos factores: la capacidad del motor y la aleta del dron. Hay 4 tipos de aletas, si no estoy mal, 2 tipos de aletas y 2 tipos de motores. Vamos a verificar pues, el caso de las hélices 4. Entonces, longitud de las hélices: 8, 10, 12 y 14. Estamos involucrando este factor. Y también estamos involucrando otro factor, que es la capacidad del motor. Y estamos verificando una capacidad de 400, de 450, de 500 y 500. En cada celda, por ejemplo, la celda hélice de 8 centímetros con respecto a un motor de 400, hay dos observaciones: 28.9 y 28.6, que son minutos posiblemente, los tiempos tomados en esos drones. Entonces, la réplica, que es n, es igual a 2. Hay 2 observaciones por celda. Si hay un desbalanceo, se puede trabajar en el software, ¿no? El Stack Graphics, se puede trabajar con diseño desbalanceado, pero la idea es trabajar con diseño balanceado, que es lo más adecuado. Y obviamente matemáticamente, si lo hacemos manualmente, lo más sencillo posible. Entonces, la pregunta es si existe algún indicio de que alguno de estos dos factores está afectando el tiempo de vuelo del dron, y nos pide hacer una gráfica de esos tiempos promedio de vuelo. Obviamente la gráfica que es aconsejable en diseño de experimento es box plots, y que podemos hacer las comparaciones, ¿no? Podemos hacer la comparación tanto el factor A, que son las longitudes de las hélices, como el motor. O sea que pueden existir dos gráficas box plot, porque si tú te enfocas en el motor, haces tu box plot, o te enfocas en la longitud de las hélices, haces el box plot con respecto a la longitud de las hélices. Recuerda que aquí se está involucrando todos los factores. Estas son las sumas de cuadrados. Es claro que se toma cada observación y se eleva al cuadrado. Es decir, aquí 28.9 al cuadrado, 28.6 al cuadrado, 24.2 al cuadrado, 25.7 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último, 20.7 al cuadrado. Se resta el total general, o sea, que debe usted sumar todo, el total general, al cuadrado sobre el número total de observaciones. Recuerde que aquí hay 4 longitud de hélice, que es A igual a 4, B igual a 4, porque hay 4 niveles de capacidad del motor, A y B, ambos 4, y hay N igual a 2, porque hay 2 réplicas. Y recuerda que N mayúscula es A por B por N, A minúscula por B minúscula por N. Entonces sería 4 por 4 por 2. Entonces, estamos claros de que aquí se trata de 32 datos en total. Entonces, ustedes ven la suma total de las observaciones al cuadrado sobre 32. Esta es la suma de cuadrados totales. Ahora, con respecto a la longitud, que es la suma de cuadrados de A. Entonces, si es la longitud, uno en cada fila calcula el total. Este sería la suma de esta fila, daría el total para el hélice de 8, que daría 200.1 al cuadrado. Más el nivel 2, más el nivel 3, más el nivel 4. El nivel 4, la suma da 185.9. Es decir, esta suma, el nivel 4, da 185.9 al cuadrado, menos nuevamente el total general al cuadrado sobre el número total de observaciones. Toda la suma de cuadrados dan positivas. Esta es la capacidad del motor. Ahora la suma se hace en columna. Esta suma de 400
y genera 244.3 al cuadrado y se hace la suma para 450, para 500, que para 550, que arrojó 410 al cuadrado, ¿no? 410 al cuadrado, 41 puntos, perdón, 190.8 al cuadrado. Esto lo hablamos ahora, el 41.2 lo vamos a desarrollar en la interacción. ¿Cómo se hace la interacción? Ustedes van a tomar el total de cada celda, o sea, 28.9 más 28.6. Ese total es el que van a elevar al cuadrado, 57.5 al cuadrado, más en todas las celdas, ¿no? En todas las celdas, hasta la última, que es 20.3 más 20.7, que da 41, se eleva al cuadrado, menos el total general al cuadrado sobre 32. Eso se llama subtotal. Todavía no hemos calculado la interacción. La interacción es tomar ese subtotal, 613.9387, restarle A menos B. O sea, A es la longitud y B es la capacidad del motor. Y obtienes la de la interacción que nos hacía falta. Suma de cuadrados de AB, 92.95. Ya tenemos la de A, que es longitud, la de B, capacidad del motor, y la de AB, que proviene del subtotal, restándole la de A y la de B, y obtenemos 92.95. Y el error, la suma de cuadrado del error, es tomar el total y restar todas, ¿no? Las anteriores, es decir, la de A, la de B y la de AB. O ustedes pueden hacer lo siguiente, tomar la total y restarle el subtotal, que es lo mismo, y nos genera la suma de cuadrado del error. Todo se plasma en la tabla de análisis de varianza. Esta es la tabla de análisis de varianza. Recuerden que hay 4 niveles en la longitud, 4 niveles en la capacidad del motor, por eso ustedes observan 3 grados de libertad. Estas son las sumas de cuadrados que acabamos de calcular, la suma de cuadrados de cada factor principal, la de la longitud, la de capacidad del motor, y la interacción, esta es la suma de cuadrados 92.95. El error ya lo habíamos calculado, y el total también. Los grados de libertad, recuerden que la interacción A menos 1 por B menos 1, o sea, 3 por 3, 9. La del error es A por B primero, A por B, 4 por 4, multiplicado, eso da 16, 4 por 4, 16, multiplicado por N menos 1. Como N tiene dos observaciones menos 1, 1, o sea, 4 por 4 por 1. Por eso ustedes 16. Y la total que es A por B por N, que es N mayúscula, o sea, 32 menos 1, 31. Recuerden que el cuadrado medio es tomar la suma de cuadrados y dividirlo entre los grados de libertad. 218.876 entre 3, que da 72.95, y 302.11 entre 3, que da 100.703. Igualmente, la suma de cuadrados, o el cuadrado medio, perdón, de la interacción es 92.951 entre 9, eso genera 10.327. Ya teniendo los cuadrados medios, y recuerden que el principal es el cuadrado medio del error, que es la suma de cuadrado del error, que es 52.840 sobre 16, eso da 3.302, esa es la varianza del error. Con esta varianza del error, recuerden que se puede, con este valor se pueden obtener las validaciones pertinentes. La homogeneidad, la normalidad, la correlación entre las variables, etcétera, etcétera. La existencia de Outlier o no, utilizando esta varianza del error. Comparación múltiple de parejas, si se necesita, utilizando esta varianza del error. Ya teniendo los cuadrados medios, el siguiente paso es hallar el valor F y posteriormente el valor P. El valor F, 22.092, ¿cómo se obtiene? Se toma el cuadrado medio del factor A, que es la longitud de la sala, y se divide entre el cuadrado medio del error. O sea, 72.958 entre 3.302 se obtiene 22.092. Y si tú, como este es un valor F de Fisher, si tú calculas la probabilidad de que la F sea mayor de 22.092 en Excel, simplemente le pasa a la F de Fisher, le dice, tome el valor F de 22.092, él te genera la medida de probabilidad de ese valor. Para una medida de probabilidad cola a la derecha, ¿no? F mayor de 22.092, cola a la derecha. Lo propio puedes hacer para el valor F
de la capacidad del motor, que es el factor B. Recuerden cómo tener ese 30.493, es dividir 100.703 nuevamente entre los grados de libertad, entre el cuadrado medio del error, perdón, que es 3.302. Eso da 30.3. Y por último, el valor F de la interacción, 3.127, es tomar 10.327 entre 3.302. Eso da 0.022. Todos los factores están por debajo de 0.05. El valor P de todos está por debajo de 0.05. Por lo tanto, todos los coeficientes de este diseño de factores deben estar en ese modelo. Todos los coeficientes, beta 1, beta 2, beta 1, 2. Esta es la gráfica de la interacción de los factores de la hélice y la potencia del motor. Los colores indican la potencia del motor y aquí la interacción de las aletas, ¿no? La longitud de las aletas. Observen que esta de color azul es el motor de 400, de la capacidad de 400 revoluciones por minuto, se separa de todas las demás, ¿no? Y estos son los tiempos de vuelo. Por lo tanto, ya tienen un indicio usted de qué motor se necesita, 400, porque da el mayor promedio de vuelos, y qué aleta es la más adecuada. Dentro de ese motor de 400 revoluciones por minuto, la aleta que da mayor tiempo de vuelo para ese dron es de 10 centímetros. O sea que ya esta gráfica les da una idea cómo se puede optimizar ese dron. Aquí se puede obtener, como les decía yo, como todos los factores son significativos, ustedes pueden determinar si hay diferencia estadística, como debe estar, entre las aletas. Ustedes aplican una prueba de Tukey, tal y como hicimos en el diseño univariado, calculan el estadístico de Tukey y hacen una comparación del promedio de la aleta 8 con la 10, la 8 con la 12, la 8 con la 14, después la 10 con la 12, 10 con la 14 y 12 con la 14. Esa diferencia se compara con el estadístico de Tukey y, por ejemplo, se obtuvo que, y recuerden que la diferencia es valor absoluto, ¿no? Entonces se encontró que 8 con 10, 10 con 12, 10 con 14 fueron lo más significativo. ¿Qué ven en común? La aleta 10. En todas, la aleta 10 es la que difiere de las demás. La que posee, en este caso, el mayor tiempo de vuelo. Aquí les presento en forma gráfica intervalo de confianza en el tiempo para cada una de las aletas. Es claro que la aleta 10 tiene, en el intervalo se observa el mayor tiempo promedio de vuelo. Ahora, podemos enfocarnos ahora al motor. Recuerda que este es un diseño factorial. Entonces hacemos lo mismo, la prueba de Tukey para diferencia los promedios con respecto a los motores. Se observa que si donde está el motor de 400 difiere de los demás. Genera valores de diferencia de promedio superiores a la prueba de Tukey. Obviamente recuerde que hay que calcular el estadístico de Tukey, ¿no? El estadístico de Tukey se compara con estas diferencias, pero se observa que estas diferencias superan ese estadístico de Tukey. Recuerde cómo hallar el estadístico de Tukey. Se busca en una tabla Q alfa de Tukey, se multiplica por la raíz del cuadrado medio sobre n. El cuadrado medio del error es 3 puntos, por eso es lo importante del cuadrado medio del error en la tabla de análisis de varianza. Es 3.302. Ese es el cuadrado medio del error sobre el número de réplica, que es 2. Raíz de eso multiplicado por la constante estudiantizada encontrada, la de Tukey, y ya se tiene el estadístico de prueba de Tukey, que es el que se compara con estas diferencias. Este es el intervalo de confianza. Se observa que el motor de 400 revoluciones por minuto posee el mayor tiempo promedio de vuelo. Está entre 29 a 32 o cerca de 32 minutos de vuelo en promedio. Recuerden que yo les dije que hay que hacer una validación de los residuales. Los cálculos residuales.
se toma cada observación y se resta el promedio. ¿Y cuál promedio? Ustedes simplemente, me voy a ir a los datos, 28.9 y 28.6, la primera celda. Se calcula el promedio de esta celda y cada observación se resta su promedio. Y así sucesivamente. El promedio general, ¿no?, de esa celda. Aquí están los residuales obtenidos. Aquí están ordenados los residuales. Aquí está el motor, aquí está la longitud de la aleta, aquí están YJK, las observaciones, perdón, y aquí están los residuales generados. La tabla residual. Recuerda que estos residuales se pueden graficar para evaluar, por ejemplo, en esta parte que está en orden temporal contra el tiempo, es para evaluar si hay independencia entre los residuales, es decir, si hay correlaciones entre los residuales. La idea de que no exista correlación, recuerda que yo les indicaba que si la gráfica se visualizaba una especie de comportamiento cuadrático, curvo, de los puntos. Si se observa, por ejemplo, una curva en los puntos, uno inmediatamente debería estar alerta de posiblemente existiera una correlación entre los residuales. Y eso es fatal dentro del experimento. Esta es otra gráfica donde están las longitudes de las aletas y los residuales, ¿no? Mira, todo con respecto a los residuales. Este es con respecto a evaluar la homogeneidad de las varianzas. Si hay un cono, que aquí parece ser, miren el sentido. Observen, casi que se presenta un cono. Bueno, yo diría que sí. Es porque hay problemas de la medida de variabilidad. O sea, que la varianza del error no es homogénea en todos los niveles en cuanto a las aletas. Obviamente existe una prueba inferencial, que es la prueba de Barley, que nos confirmará si la existencia de esa heterogeneidad. Recuerden que la idea es que sea homogéneo la varianza del error. Sean homogéneas, o sea, el error sea el mismo en cada una de las aletas, igual que el caso de los motores, ¿no? También se puede estructurar una gráfica para los motores y establecer si hay homogeneidad de la varianza del error de los motores. Aquí está el mismo gráfica, pero con respecto a los motores. Aquí se observa que el motor con capacidad de 550 parece ser que, perdón, representa o observa la mayor cantidad. Vean, obsérvense que parece ser como si fuese un cono. Ustedes observan que está en crecimiento. Puede estar de esta manera, ¿no? Con respecto, o puede estar de esta manera. Uno con respecto a la longitud y otro con respecto al motor. Pero repito, la prueba de Bartlett nos puede verificar este, esta, este contraste de homogeneidad de varianza. Es decir, aquí se está violando este contraste. Si se viola, hay problemas en el experimento. Estos son los gráficos, los residuales predichos, que está explicando que existe un incremento de las varianzas cuando la magnitud de las observaciones se incrementa. Entonces se observa lo que yo les había dicho, una especie de embudo, y es importante establecer este patrón, que es un patrón inusual, cuando se hace el diagnóstico o la validación del modelo. Esto es básicamente lo que vamos a desarrollar en el diseño factorial. Este diseño factorial, repito, en Stack Graphic lo podemos desarrollar. Voy a cerrar esta parte.
Vamos a establecer ahora con esta gráfica. Entonces, como se trata de un diseño factorial, recuerden que en la parte de mejoras, ustedes van a crear el diseño. Ustedes dicen nuevo diseño. Aquí, por ejemplo, pueden tomar factorial multinivel. Variable respuesta 1, pero el número de niveles vamos a ubicar como dos niveles. Factorial, variable respuesta 1, número de factores 2, que es este caso. Entonces, el factor A, vamos a ubicar aquí 4 niveles. El del factor A, el bajo es 8, el alto es 14, ¿cierto? Ahora del factor B, vamos a darle el nombre inmediatamente. Factor A es lo de la hélice, vamos a colocarle hélice. Entonces, el factor B, vamos a darle el nombre de motor. El bajo es 400, el alto 550. Número de niveles, igual que el anterior, 4 niveles. Entonces tenemos los niveles de A, los niveles de B. Ya tenemos los niveles, vamos a darle a aceptar. La variable respuesta es el tiempo. Vamos a darle a aceptar. Y aquí está el número de corrida, ¿no? Recuerden que por defecto él toma una corrida. Ustedes simplemente dicen, no voy a tomar una, sino dos. Entonces agregan una más. No van a colocar dos, sino uno, para generar 32 corridas. Vamos a dar a aceptar. Y ya aquí te dice el resumen, ¿no? El resumen, el tiempo como variable respuesta, los niveles que tiene cada uno de ellos. Pasa al libro de datos, generó aleatoriamente, obviamente, el experimento, y aquí te da qué niveles debes tomar, ¿no? Por ejemplo, 8 y 500, entonces tú vas a 8 y 500, aquí tienes dos observaciones, 23.6, la primera, 6, y vamos a ubicar otra vez 8 y 500, o sea, para, tomar la segunda réplica, ¿no? Vamos aquí, en la segunda réplica y buscamos 8 y 500. Debe estar, aquí está. Y es 23,9, ¿no? Lo que tienes la primera y la segunda réplica de 8 y 500. Aquí viene 10 y 450. Entonces, 10 y 450 tenemos 22.6 y 28.1. 22,6. Y vamos a ubicar ahora 10 y 450. En la réplica 2. Observen que en la parte izquierda, ¿sí? Tenemos que buscar la réplica 2, ¿no? 10 y 450. ¿Está? Y habíamos dicho que 10 y 450 es 28,1. 28,1. Ahora vamos a 12 y 500 para la primera réplica. 12 y 500 es, en la primera réplica es 21.5. 21,5. Y 12 y 500 en la segunda réplica. Vamos a ubicar el 12 y 500 en la segunda réplica. Aquí está. Y 400. Veamos dónde estará. Está.
es 37,2. Si hay algún error, por favor, me indica inmediatamente. La siguiente, 8,550. 8, Profesor, C, profesor, tiene un error en la toma de los datos. ¿en qué En parte? el 8500, usted tomó 23.6 y es 24.8, ¿no? Oh, ok, perfecto. Igual, 24,8. igual Sí, sucede 8,500. en... Exactamente. Y 20,4, ¿cierto? Sí, sí, claro. Bueno, perfecto, gracias. Muy Listo. amable. 8,450. 8,450. Vamos, el primero es 24,2, ¿no? 24,2 el primero. Y vamos a buscar el otro 8,450. ¿Está? Habíamos dicho 24,2, 25,7. El siguiente, 10,550. 10,550. Vean lo tedioso. Está 26,9 y 32,7. 26,9 es 550 y 32,7. El siguiente, 14,450, que es estos datos. Entonces tenemos 23,1, 14,450. Aquí está el otro. Y 22,7. El 10,500. 10,500. 24,9. Y 500. La segunda réplica, 24,4. 24,4. 14,400. Este. 26,7 y 27,9. La siguiente, 12,400. Es este. 27,2. 12,400. Y 27,4. Siguiente, 8,400. Estas dos réplicas, que sería 28,9. 8,400. 28,6. Siguiente, 12,450. Vamos a señalar el 12,450. 22,6. Y 12,450. 23, la segunda réplica, 23,7. 12,550. 12,550, la primera réplica, 22,6, nuevamente. Y 12,550 para la segunda réplica, 20,1. 14,500. 14,500. 22,1 para la primera réplica. Y 14,500 para la segunda réplica, 22,4.
14 y 550. 20,3 para la primera réplica. Y para la segunda, 14 y 550. 20,7. ¿Qué nos quedó? La réplica, la segunda réplica de 8 y 550. No sé por qué nos quedó 8 y 550. 23,6 y 23,9. 23,9. Vamos a revisar la primera réplica. 8 y 550. 23,6. Sí, está correcto. Bueno, están todas, ¿no? Vamos a abrir. Ya tenemos todas las. Entonces, ustedes cuando ya tienen aleatorizado y le asignan la respuesta al stack graphic, simplemente van y le dicen a que analice el diseño, analizar diseño. Variable respuesta y aceptar. Ahí está. Esta es la tabla de análisis de varianza. Observen el R cuadrado, un R cuadrado muy regular, 59, ¿no? Un modelo de regresión muy óptima. Estos son los coeficientes, ¿no? Estimados, el promedio, hélice, motor, y ustedes pueden estructurar, obviamente, el modelo, ¿no? Con estos datos, este es el beta sub 0, el beta 1, el beta 2. Ustedes pueden hallar, ¿no? Porque estos son los efectos. Recuerden que yo les dije que si se trata de dos niveles, si se tienen los efectos, se divide entre dos, ¿no? Aquí hay 4 niveles. Esa es la que espero. Ya con estos efectos ya se pueden hacer una estimación de los coeficientes. Aquí está la tabla de análisis de varianza que nos indica que podemos introducir en el modelo. Por ejemplo, el factor A y el factor B principales son significativos. La interacción, perdón, el factor B, pero en forma cuadrática. Esto es importante, ¿no? Porque AB es la interacción, ¿no? AB es la interacción, pero BB, cuando está el gráfico le diga BB, significa que la parte cuadrática del factor A. O sea que si el factor, perdón, el factor B, si el factor B es x2, entonces también hay que incluir el modelo x2 al cuadrado. Esta es la parte cuadrática, o sea que aquí nos ajusta un modelo, y repito que es un modelo regular, ¿no? Porque da cerca del 60% del R cuadrado. Y observen el comportamiento de la hélice y del motor, la curva. Eso ya implica que estamos ante un modelo cuadrático. Si fuese una línea recta, usted es simplemente un modelo lineal, pero es claro porque el efecto cuadrático. Voy a eliminar el bloque, algunas veces se puede eliminar el bloque, el efecto del bloque. Aquí está la interacción, ¿no? La interacción. Ignorar el número de bloque, voy a hacerlo, para que simplemente crea estructura el modelo. Miren, este es un modelo, a pesar de que apenas tiene el 60%, eso no va a modificarse. Todos los efectos son significativos, salvo la interacción AB. Pero también hay un modelo cuadrático en la longitud, y es claro, en las hélices, y hay un modelo cuadrático en el motor. Entonces, aquí es el diagrama de Pareto, también nos está mostrando visualmente lo que se observa en la tabla de análisis de varianza, que el motor como factor B es significativo, que A también es significativo, que el cuadrático de B, del factor B que es el motor es significativo, que el cuadrático A también es significativo, a pesar de que está muy cerca de 0.05. Y la interacción no es significativa. La raya está el efecto estandarizado, está evaluando el límite del efecto estandarizado. Y también el color, ¿no? El color, ¿qué tipo de efecto genera ese factor? Por ejemplo, EB, que tiene que ver con el motor da un efecto positivo a la variable de respuesta, que es el tiempo.
En cambio, el motor, el efecto cuadrático, ¿no?, del motor da un efecto positivo al tiempo de vuelo. Pero el motor, simplemente el motor da un efecto negativo, igual que la hélice y la variable hélice al cuadrado, el efecto cuadrático de la hélice. Da un efecto negativo a esa variable de respuesta. Eso es lo que significa el positivo y el negativo. Aquí vamos a indicarle, yo les dije, se estiman los efectos mediante los coeficientes, perdón, mediante los efectos, pero si ustedes lo quieren, los coeficientes de la regresión y en la regresión, aquí simplemente le dan clic, ese coeficiente de regresión, aquí se establecen los coeficientes. Ya, este sería el coeficiente y este es la regresión que yo les había indicado. ¿Eh? Es un modelo de regresión. Este es el saturado, eso significa que están todos, ¿no? Pero ustedes como ingenieros, ¿ustedes qué eliminarían? El efecto del factor AB. Entonces, si es el factor AB, es hélice motor, ¿no? Que sería este. Esto lo eliminarían dentro del modelo, porque no está incidiendo. Los demás sí están incidiendo, pero repito, un modelo regular, ¿no? Modelo regular. 60%, pero en, en ingeniería, eh, para ser sincero, hay muchos modelos que se trabaja con 60, 70, 80%. Pues conseguir un modelo perfecto en ingeniería es complicado. O sea, esto es lo que es el diseño factorial. Aquí están las correlaciones. Si quieren medir las correlaciones entre los factores de la matriz de correlaciones. Por ejemplo, aquí la correlación cuadrática con respecto a uno que es el promedio, ¿no? El intersecto. Simplemente es lo que tú observas, ¿no? Que hay una correlación negativa entre el intersecto con respecto a el efecto cuadrático de las hélices. Lo propio con el efecto cuadrático del motor. Ese es el único efecto que ustedes observan, la única correlación que observan en este modelo. Optimización, ruta de máxima pendiente, ambos, obviamente lo vamos a detallar en ajuste de superficie de respuesta, pero ustedes pueden maximizar, ¿no? ¿Qué hélice y qué motor necesitan para maximizar el tiempo? De hecho, por defecto, toma la maximización, que es lo que nos interesa, maximizar la variable respuesta. Aquí en opciones de ventana, ustedes pueden hacer la maximización, ¿no? Opciones de ventana. Opciones de ventana. Entonces está hélice y motor, ¿no? Pero la idea es hacer una optimización. Toman motor como factor de interés. Aquí está la optimización. El mayor tiempo de vuelo. Obviamente, donde se presenta la optimización del. Aquí va bajando, aquí está subiendo, subiéndose. Me está indicando que para hélices menores y motor de menor revoluciones por minuto, el tiempo de vuelo está aumentando, ¿no? Por lo menos aquí en 11. Ya que habría que probar para otros valores. Esta es la optimización. Ya, a ver si la activé, pero no la. Esta es la optimización. O sea, ¿cuál es el óptimo? El óptimo, si la hélice es de 10, claro que aquí te dan 10.038, ¿no? Pero de 10 con un motor de 400. Ese es claro. Ese es el óptimo para una variable de respuesta de tiempo de 32 en promedio, ¿no? En minutos de vuelo del dron. Entonces, este experimento pueden ustedes, como ingenieros industriales, hacer optimizaciones. En este caso, por ejemplo, de los drones, haciendo y realizando este tipo de diseño de experimento, así como se pudo haber sido de los drones para cualquier proceso productivo, ¿no? También es claro. Este es lo que es diseño factorial. Observen que tomamos dos factores, que es el más sencillo,
con cada factor con 4 niveles, pero podía ser que un factor tuviese 3 niveles y el otro 4, no hay ningún problema. O pudiese ser que no 2 factores, sino 3 factores, pero ya ustedes ya saben construirlo. Si existieran 3 factores, construirlo en el stack gráfico. Así el mismo procedimiento, simplemente se le dice que no son 2 factores, sino 3 factores, pero el procedimiento es idéntico. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no supe explicar bien? Bueno, ya sí aparecieron los 8, las 6 personas que tenemos, perdón. Las 6 que quedamos del curso. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dejar un taller para el próximo año, obviamente, que hace parte de la segunda evaluación. Por favor, hagan el taller. Hay compañeros que no están haciendo el taller. Espero que los que quedaron, hicieron el taller, que lo hagan perfectamente. La nota, obviamente, de segundo corte, vamos a tomar todos los talleres. Ya ustedes entregaron los talleres de algunos problemas de Montgomery. Ya este sería otra de las notas de los talleres. Les voy a enviar un caso de estudio de un diseño factorial. Ustedes van a estructurar el diseño mediante artículos científicos, pero repito, eso se va a entregar en el mes de enero, una semana después de iniciado la clase del mes de enero. Si hay alguna pregunta, por favor. Pero solo una duda. Sí, Eh, dígame. ¿Puede existir el caso en el que en un nivel, perdón, sí, en un nivel hayan dos réplicas y en el otro hayan tres o siempre tienen que Sí, ser de manera homogénea? se puede hacer, claro, se puede desarrollar el experimento. Eso se llama diseño desbalanceado. Sí se puede hacer en esta gráfica y se puede hacer sin ninguna duda, pero sí, sí se puede hacer. Pero vamos a trabajar nosotros con diseño balanceado para no tener la dificultad matemática, porque hay una dificultad matemática. Algunas veces se trabaja de esa manera y otras veces se aplica un método que se llama dato faltante. Es decir, la celda donde no se tomó, se calcula, algunos calculan un promedio y asignan un valor. Pero repito, vamos a trabajar aquí con diseño balanceado, o sea, toda la celda con el mismo número de réplicas. Pero repito, sí se puede realizar el experimento siguiente balanceado. Oh, listo, gracias, profesor. Bueno chicos, muchas gracias por estar en este módulo. Agradeciendo mucho, por favor cuídense mucho ahora en diciembre. Nos vemos ya el próximo año. Feliz Navidad y próspero 2022, porque no puedo decir 2021 porque parece ser que la vacuna llega en el 2022. Así que gracias chicos, nos vemos. Listo, profesor. Igualmente. Listo, profe, que esté bien.